Me llamo Elena Márquez, aunque por estos rumbos desde hace muchos años todos me conocen como Doña Lenita de los bordados. Ahora que cargo 85 años sobre los hombros, mi vida cabe en un puñado de recuerdos que a veces se confunden con sueños y a veces con pesadillas. Estas manos arrugadas y temblorosas, que hoy apenas pueden enhebrar la aguja, fueron firmes y decididas para transformar los hilos en flores, pájaros y manteles durante más de 5 décadas. Pero mucho antes de eso, cuando aún era apenas una jovencita de 16 años, estas mismas manos tuvieron que aprender a sostener a mi hermanita, a luchar contra el hambre, a defendernos del desprecio y a resistir la sombra de un hombre que llevaba mi misma sangre, pero que trajo consigo el peor de los infiernos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Corría el año de 1954 en un pueblito escondido entre cerros tan altos que parecía que el cielo se cerraba sobre nosotros. San Miguel de la Sierra se llamaba, aunque en los mapas ni siquiera aparecía. Éramos pocos habitantes, todos conocidos, todos con los mismos secretos compartidos y guardados a la fuerza. Era un lugar donde las campanas de la iglesia marcaban el tiempo más que el calendario y donde la pobreza no era motivo de vergüenza, sino una especie de destino compartido. Yo nací en una familia humilde, pero honrada. Mi madre, Dolores, era una mujer pequeña de cuerpo, pero de un corazón enorme y una valentía que aún hoy me deja sin palabras. Ella trabajaba como doméstica en las casas de los hacendados de la región y cuando había oportunidad también lavaba ropa en el río para completar el sustento. Su piel siempre estaba enrojecida por el jabón de piedra y el agua helada, pero su espíritu nunca se quebraba. Mi padre, Manuel, fue apenas un nombre para mí, una sombra. Partió a los campos de café de Veracruz antes incluso de que yo naciera y nunca volvió. Algunos decían que murió en una riña, otros que había encontrado otra mujer y hecho una nueva familia. La verdad murió con mi madre, porque ella nunca dejó claro lo que pasó. Así fue como quedamos 3 mujeres solas en la vida, mi madre, yo y mi hermana Rosario, a quien todos llamaban Chayito. Ella era 7 años menor que yo, una niñita con los ojos grandes y el cabello tan negro que brillaba bajo el sol. Yo la cuidaba como si fuera mi propia hija, porque en muchos sentidos lo fue. Mi madre trabajaba hasta el cansancio y era mi deber mantener la choza en orden, cuidar de la pequeña, de la huerta en el patio y de las costuras que nos encargaban para hacer en casa. Nuestra casita era de bajareque, con techo de palma y piso de tierra apisonada que yo barría 3 veces al día para que no levantara polvo. No teníamos mucho, pero lo poco que teníamos estaba limpio y bien cuidado porque mi madre repetía una y otra vez: la pobreza no es excusa para el descuido, hijas mías. Con esas palabras nos enseñó que la dignidad no dependía del dinero, sino del esfuerzo y del respeto hacia uno mismo. Las mañanas comenzaban cuando el cielo todavía estaba oscuro y el cacareo de las gallinas nos llamaba desde el patio. Mi madre calentaba café negro y nos daba gorditas de maíz cuando había, o un atole ralo cuando la semana había sido dura. Después salía rumbo a las casas ajenas, mientras yo me quedaba con Chayito cuidando de la choza y de la huerta, que nos regalaba tomates, calabazas y frijoles cuando la lluvia era buena. A pesar del cansancio, mi madre siempre encontraba fuerza para darnos ternura al final del día. Recuerdo cómo llegaba con los pies hinchados y las manos rojas, pero aún así se sentaba en la cama y nos contaba historias con la luz tenue del quinqué. Yo, que ya sabía leer, a veces tomaba un libro viejo de la escuelita rural y les leía a ella y a mi hermanita. «Estudia, Elena», me repetía mi madre una y otra vez. «Solo el estudio podrá sacarte de esta vida». Y yo estudiaba. Caminaba más de 1 hora cada día para llegar a la escuelita. Aprendí a leer, a escribir, a hacer cuentas. La maestra, doña Inés, decía que tenía talento con las letras y también con las manos, que podía llegar a ser maestra o costurera reconocida. Soñar era gratis, así que yo soñaba con un futuro distinto. Chayito, en cambio, era toda dulzura. Apenas tenía 9 años, pero ya mostraba un corazón tierno. Le gustaba bordar flores conmigo en pedazos de tela vieja, cantaba canciones mientras regábamos la huerta y tenía la costumbre de hablar con los polluelos como si fueran sus amigos.
A veces me preguntaba si mamá podía verla desde el cielo cuando hacíamos las cosas bien. Y yo, aunque con el corazón apretado, siempre le respondía que sí, que estaba segura de que nuestra madre estaba orgullosa de ella. Nuestra vida era dura, pero estaba llena de cariño. Y ese cariño fue lo que nos sostuvo hasta que llegó la tragedia. Fue una tarde de octubre. El calor apretaba y yo estaba enseñando a Chayito a bordar flores en una tela raída, cuando apareció el hijo del hacendado a caballo. Tenía el rostro serio y la voz seca cuando dijo: «Tu madre, Elena. Tu madre tuvo un accidente. Ven rápido». Tomé a Chayito de la mano y corrimos sin sentir las piedras que se clavaban en nuestros pies descalzos. Llegamos jadeando a la hacienda, donde encontramos a un grupo reunido en el cobertizo. Me abrí paso y vi a mi madre tendida en el suelo, con un hilillo de sangre en la comisura de los labios. Su rostro tenía un color extraño, como si la vida se hubiera escapado de golpe. La esposa del hacendado, doña Eulalia, estaba a su lado, llorando y persignándose. «Fue tan rápido, hija», me dijo tomando mi mano. «Tu madre estaba asando una pierna de carnero cuando de repente soltó un gemido, se llevó la mano al pecho y cayó. El doctor del pueblo, don Arlindo, llegó una hora después, cuando ya no había nada que hacer. Cerró su maletín y dijo simplemente: el corazón. Se detuvo. No sufrió». Como si esas palabras fueran un consuelo para dos niñas que acababan de quedarse huérfanas. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor. La familia del hacendado, en un gesto extraño de bondad, pagó el cajón sencillo y el entierro. Vi cómo bajaban a mi madre a la tierra bajo un cielo demasiado azul, demasiado hermoso para un día tan triste. Chayito no dejaba de llorar, aferrada a mi falda, sin entender cómo era posible que nuestra madre se hubiera ido sin despedirse. Esa noche volvimos a la choza solas. No tuve valor para acostarme en la cama vacía que antes era de mi madre. Compartí mi cama con Chayito y pasamos la noche abrazadas, escuchando sus sollozos hasta que se quedó dormida. Yo no dormí. Pasé las horas pensando en qué sería de nosotras, sin familia cercana, sin dinero, sin casa propia porque la nuestra era prestada por el hacendado. La respuesta llegó 3 días después del entierro, en la forma de un hombre que conocía solo de oídas. Una mañana de domingo, apareció montado en un caballo flaco, don Laureano, mi abuelo materno. Venía con sus alforjas al hombro, la barba sin afeitar y los ojos pequeños y fríos que parecían atravesarlo todo. «Vine por ustedes», dijo sin ceremonia, entrando a la choza sin pedir permiso. «Soy el padre de Dolores. Vivirán conmigo ahora». Lo poco que sabía de él no era bueno. Mi madre apenas lo mencionaba y cuando lo hacía, había amargura en su voz. Sabía que había corrido a mi madre de su casa cuando quedó embarazada de mí, porque no aceptaba una hija sin marido. Sabía que vivía solo desde la muerte de mi abuela, criando animales y cultivando una milpa pequeña. Nada más. Pero, ¿qué opción teníamos? O él, o el desamparo total. «Recojan lo suyo», ordenó mirando nuestra pobreza con desprecio. «Solo lo que quepa en un costal». Con el corazón apretado, recogí las pocas ropas que teníamos, la muñeca de trapo de Chayito, la Biblia vieja de mi madre y un retrato amarillento de ella. Todo cabía en un costal que él amarró a la grupa del caballo. «La niña pequeña viene conmigo en el caballo». «Tu vas a pie». Levantó a Chayito sin delicadeza y yo me eché el costal al hombro. Caminé detrás del caballo durante 3 horas bajo el sol, con las ampollas formándose en mis pies. Miré una última vez nuestra choza, el lugar donde, a pesar de la pobreza, habíamos tenido amor. Tragué las lágrimas porque intuía que aquel hombre despreciaba cualquier muestra de debilidad. Cuando llegamos a su propiedad, lo primero que vi fue una casa de madera más grande que la nuestra, un corral pequeño con vacas flacas, un chiquero, un gallinero y la milpa de maíz y frijol. Era modesta, pero suficiente para vivir sin hambre. «Ustedes se quedarán en el cuarto de atrás», dijo don Laureano desmontando. «Una sola cama, suficiente para 2. Mañana hablaremos de las reglas». Esa primera noche fue extraña. El colchón de hojas de maíz era duro y la habitación olía a humedad. Abracé a Chayito, que sollozaba bajito llamando a mamá, y me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, la protegería.
No sabía de qué aún, pero había algo en la mirada de don Laureano que me inquietaba. Yo no sabía entonces cuán cierto era ese presentimiento. No sabía que aquella casa que debía ser refugio se convertiría en una prisión. No sabía que aquel hombre que decía ser nuestro protector sería, en realidad, el monstruo que marcaría para siempre mi vida. La primera mañana en la casa de don Laureano comenzó antes de que el sol saliera. Yo aún no lograba conciliar bien el sueño en aquel colchón duro de hojas secas, cuando escuché sus pasos pesados sobre las tablas de la cocina. El ruido del quinqué encendiéndose, el chasquido del brasero y su voz áspera llamándome. «Levántate, muchacha, aquí nadie duerme después del gallo». Me apuré a despertar a Chayito, que se revolvía entre las cobijas. Le lavé la cara con agua fría de la jícara y la vestí con su vestido más decente. Ella, medio dormida aún, me preguntó por mamá. «Está en el cielo, Chayito», le dije tragando saliva, «pero yo estoy aquí, no te preocupes». Bajamos al pequeño comedor donde mi abuelo nos esperaba sentado en la cabecera de la mesa, con una expresión que no supe descifrar. Tenía un aire de autoridad que parecía llenar toda la habitación. A un lado, un plato de frijoles y un pedazo de tortilla dura, del otro, su jarro de café negro. «Vamos a dejar las reglas claras desde ahora», dijo sin rodeos, mirándome más a mí que a mi hermana. «Tú, Elena, te vas a encargar de la casa, de la comida y de la ropa. La niña ayudará en lo que pueda. Yo me encargo de la milpa y los animales. Y los domingos iremos a misa en el pueblo. No quiero murmuraciones de que crío 2 muchachas sin temor a Dios». Asentí en silencio, con un nudo en la garganta. ¿Qué otra cosa podía hacer? Tenía 16 años y ninguna opción más. Ese día comenzó nuestra rutina en aquella casa. Me levantaba antes del sol para preparar café y tortillas, lavaba la ropa en el arroyo, limpiaba la casa, alimentaba a las gallinas y preparaba el almuerzo. Chayito, con apenas 9 años, hacía lo que podía, barría el patio, daba maíz a las gallinas, juntaba leña. Por las tardes le enseñaba a leer con los pocos cuadernos que había traído de la escuela y, cuando el trabajo lo permitía, bordábamos juntas pedacitos de tela vieja. Durante casi 3 meses, las cosas fueron duras, pero soportables. Don Laureano hablaba poco con nosotras, salvo para dar órdenes. Pasaba la mayor parte del día en la milpa o sentado en el portal fumando cigarros de hoja y bebiendo mezcal. A veces lo sorprendía mirándonos con una expresión rara, sobre todo a Chayito, pero lo atribuía a su carácter áspero y solitario. Yo quería convencerme de que era solo eso. Pero aquella ilusión se rompió una noche de tormenta. El cielo retumbaba con truenos que hacían temblar la casa vieja. La lluvia caía con tanta fuerza que el techo de palma dejaba goteras en varios rincones. Chayito y yo estábamos acostadas en la cama del cuarto trasero, abrazadas, tratando de dormir a pesar del ruido. Yo la arrullaba, cantándole bajito, cuando escuché un crujido en la puerta. Me incorporé de golpe. El quinqué del pasillo se encendió y vi la silueta de don Laureano parado en el umbral. Sostenía la lámpara en alto, que proyectaba sombras largas en las paredes. El olor a mezcal era tan fuerte que invadió el cuarto. «Ven acá, niña», dijo con voz pastosa. Al principio pensé que me hablaba a mí, pero luego vi cómo sus ojos pequeños brillaban en la penumbra. No me miraban a mí. Estaban fijos en mi hermanita, que dormía a mi lado. «¿Qué pasa, abuelo?», pregunté, tratando de mantener la calma. «No es contigo», respondió, dando un paso hacia adentro. «Es con la pequeña. Quiero mostrarle algo». El corazón me martilló en el pecho. Sentí un frío recorrerme la espalda. «Ya es tarde», dije con la voz temblorosa. «Chayito está dormida. Mañana se lo muestra». Él frunció el ceño. Su sombra se alargó sobre la pared mientras avanzaba otro paso. «No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa, muchachita insolente. Yo soy el hombre aquí. Ustedes comen lo que yo les doy, duermen bajo mi techo. Ahora despiértala y dile que venga conmigo». Me levanté de la cama y me planté frente a él, con las piernas temblando pero firme en la mirada. «Ella no va a ningún lado. Váyase a dormir, abuelo. El mezcal le está nublando la cabeza». Por un instante vi sorpresa en su rostro, como si no esperara resistencia. Luego se transformó en rabia.
Siempre igual que tu madre, gruñó. Altanera, creyéndose más lista que todos. Levantó la mano y me dio una bofetada que me hizo tambalear. El golpe me dejó la boca llena de sangre y los oídos zumbando, pero no me moví. Me quedé de pie entre él y la cama. Chayito se despertó con el ruido y empezó a llorar, asustada. Eso lo irritó aún más. Cállate, mocosa llorona, o te daré un motivo real para llorar, rugió. Fue entonces cuando algo se quebró dentro de mí. Ya no era solo la muchacha obediente que aceptaba el destino. Era una hermana mayor dispuesta a todo por proteger. Empujé a don Laureano con toda la fuerza que mis 16 años podían reunir. Sorprendido, se tambaleó hacia atrás. «Salga de aquí», grité, tomando el quinqué que había dejado en la mesita y levantándolo como si fuera un arma. «Salga ahora o le prendo fuego a usted y a toda la casa». Debió de ver en mis ojos algo que lo detuvo. Una determinación salvaje, una furia que ni yo sabía que tenía. Retrocedió hasta la puerta, me apuntó con el dedo y dijo entre dientes: «Esto no se queda así. Mañana hablaremos». Cuando se fue, atranqué la puerta con la cómoda vieja. Abracé a Chayito, que sollozaba sin entender. «¿Qué quería el abuelito, Lenita?», preguntó entre lágrimas. «Nada, mi amor», mentí acariciándole el cabello. Bebió demasiado y estaba confundido. «Ya pasó. Estoy aquí, no dejaré que nada malo te pase». Ella se durmió poco a poco en mis brazos, pero yo me quedé despierta toda la noche, con los ojos fijos en la puerta, escuchando los pasos de don Laureano en el pasillo. Algo había cambiado para siempre. Ya no podía convencerme de que era solo un viejo amargado. Ahora sabía que era un peligro. La mañana siguiente se comportó como si nada hubiera pasado. Tomó el café en silencio, se fue a la milpa. Pero la tensión en el aire era tan densa que costaba respirar. Yo no bajé la guardia. Esa noche empujé la cómoda contra la puerta antes de acostarnos. Escuché sus pasos acercarse, detenerse al oír el ruido de los muebles, y luego alejarse. Por esa noche estábamos a salvo. Pero yo sabía que tarde o temprano lo intentaría de nuevo. Y lo que más me aterraba era la certeza de que, tarde o temprano, quizá no sería lo bastante fuerte para detenerlo. 2 semanas después ocurrió lo inevitable. Yo había bajado al arroyo a llenar 2 cubetas de agua, dejando a Chayito en casa porque estaba resfriada. Fueron apenas unos minutos. Pero cuando regresé, la casa estaba demasiado silenciosa. Llamé su nombre y no contestó. Sentí un frío en el estómago. Escuché un llanto ahogado proveniente del cuarto de mi abuelo. Corrí, tiré las cubetas al suelo y empujé la puerta. La escena que vi se me grabó como hierro al rojo en la memoria. Don Laureano estaba sentado en la cama. Chayito estaba en su regazo, con el vestido levantado, las piernitas expuestas, el rostro de terror y vergüenza. «¿Qué cree que está haciendo?», grité, empujando a mi hermana hacia un lado. Él me lanzó una mirada llena de rabia. «Tu madre era igualita». «Altanera». Y mira cómo terminó. Avanzó hacia mí con los ojos inyectados, pero entonces Chayito, desesperada, levantó un candelabro de metal y le golpeó en la pierna. No fue suficiente para derribarlo, pero sí para distraerlo. Yo aproveché para tomarla de la mano y correr. Atrancamos la puerta de nuestro cuarto con todo lo que encontramos. Esa noche la abracé mientras lloraba desconsolada. Me dijo que el abuelo le había hecho daño, que dolía. Yo le prometí que nunca más volvería a lastimarla. Que saldríamos de ahí, aunque no supiera cómo ni a dónde. Y mientras ella se dormía agotada por el llanto, yo entendí algo con una claridad que me quemaba por dentro. No podíamos seguir viviendo bajo ese techo. Si queríamos sobrevivir, tendría que hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba ensuciar mis manos de un modo que jamás imaginé. Los días que siguieron a aquella tarde fueron un infierno silencioso. No había palabras que pudieran devolverle a Chayito la inocencia que le había sido arrebatada en un instante. Yo la veía callada, encogida en sí misma, y sentía un fuego dentro del pecho que me quemaba cada vez que escuchaba sus sollozos en mitad de la noche. Se abrazaba a mí como si temiera que, si me soltaba, el mundo la devorara. Y yo, que apenas tenía 16 años, cargaba sobre los hombros la tarea imposible de ser madre, hermana,
protectora y guardiana contra un hombre que debía habernos cuidado pero que se había revelado como el monstruo más grande de todos. Don Laureano fingía normalidad. Tomaba café en silencio, iba a la milpa, fumaba en el portal. No mencionaba lo ocurrido, pero cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, entendía la amenaza muda que escondía. No digas nada. Nadie te creerá. Aquí mando yo. Esa certeza me atenazaba el alma. ¿A quién podía acudir? Éramos dos huérfanas pobres en un pueblo pequeño donde los hombres de palabra dura y manos ásperas se respetaban más que los llantos de las niñas. Chayito apenas comía. Se le apagaba la chispa que la había distinguido siempre. Yo trataba de distraerla contándole historias que mamá me había contado, cantándole las canciones que ella solía tararear mientras lavaba en el río. Una noche me preguntó, con la voz tan bajita que apenas pude escucharla: ¿por qué me pasó eso, Lenita? ¿Hice algo malo? Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La abracé con toda la fuerza de mis brazos flacos y le dije lo único que podía: no, mi amor. Tú no hiciste nada malo. El que está enfermo es él. Tú eres perfecta como eres. Pero dentro de mí hervía la rabia. No podía quedarme de brazos cruzados esperando a que él lo intentara otra vez. Ya no era cuestión de si pasaría, sino de cuándo. Y yo no podía arriesgar a mi hermanita de nuevo. Fue en medio de esa desesperación que apareció una chispa de esperanza, en la forma de una mujer que recién había llegado al pueblo, doña Beatriz. La conocimos un domingo, a la salida de misa. Ella era viuda, rondaba los 60 años y vivía sola en una casa azul al final de la calle principal. Tenía un aire distinto a las demás mujeres del pueblo, leía libros, hablaba de música, usaba ropa sencilla pero con un corte que delataba haber vivido en la ciudad. AQ. Jo mirándome directo a los míos. Pero también una tristeza que no corresponde a una niña de su edad. Mi cuid halada. Nadie antes había notado en público lo que yo veía en privado. Balbuceé una excusa: perdimos a nuestra madre hace unos meses. Doña Beatriz asintió con suavidad, pero en su mirada había más comprensión de la que yo esperaba. Yo también crecí sin madre. Sé lo que significa. Entonces, sacó un pedacito de papel de su bolso y escribió algo con una caligrafía elegante. Vivo en la casa azul al final de la calle. Si algún día necesitas algo, lo que sea, mi puerta está abierta. Guardé ese papel como si fuera un tesoro, un salvavidas. Esa noche, mientras Chayito dormía abrazada a mí, lo saqué y lo miré bajo la luz tenue del quinqué. Era como si aquellas letras me hablaran: no estás sola. Pasaron unas semanas antes de que me atreviera a buscarla. Durante ese tiempo, observaba a don Laureano como quien estudia a una bestia peligrosa. Aprendí sus rutinas. Cuando bebía más, cuando se quedaba dormido profundamente, cuando salía al pueblo. Empecé a planear en silencio. No podíamos seguir allí. Una tarde de julio, mientras lavaba ropa en el río, decidí que había llegado el momento. Tomé a Chayito de la mano y en vez de regresar por el camino de siempre, doblé hacia el sendero que llevaba al pueblo. ¿A dónde vamos, Lenita?, preguntó mi hermanita, sorprendida. A visitar a una amiga, respondí, tratando de sonar tranquila aunque el corazón me latía en la garganta. Llegamos a la casa azul. El aroma a pan recién horneado nos envolvió incluso antes de tocar la puerta. Doña Beatriz nos abrió con una sonrisa cálida, como si ya nos estuviera esperando. Entren, hijas. Acabo de sacar pan de elote del horno. Dentro de la cocina, el ambiente era acogedor. Había un gato negro dormido en un cojín y cortinas de encaje en las ventanas. Chayito se dejó llevar por el olor dulce y enseguida se entretuvo jugando con el gato. Doña Beatriz me sirvió café y me miró con atención. Ahora sí, dime, Elena, ¿qué te trae aquí con esa cara de miedo y ese canasto que claramente no solo trae ropa? Sentí que se me escapaba el aire. Guardé silencio unos segundos, pero en sus ojos no había juicio, solo comprensión. Y entonces, como si se abriera una presa, le conté todo. La muerte de mamá, nuestra llegada a la casa de don Laureano, la noche de la tormenta, lo que intentó con Chayito, lo que había hecho. Todo. Ella escuchó sin interrumpir.
No mostró sorpresa ni incredulidad. Solo asintió de vez en cuando, con una tristeza en la mirada que parecía vieja conocida. No son las primeras, dijo finalmente. Y, desgraciadamente, no serán las últimas. Hombres así se esconden bajo la máscara de respeto. Y los pueblos callan. Por miedo, por vergüenza, porque nadie quiere meterse en líos. Sentí lágrimas calientes correrme por las mejillas. ¿Qué vamos a hacer? No puedo volver allá, pero si huimos nos buscarán. Él tiene derechos sobre nosotras. Nadie nos creerá. Doña Beatriz apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Hay salidas, hija. Pero hay que ser más astutas que él. La justicia de los papeles no siempre sirve. A veces la única justicia posible es la que una misma hace. Sus palabras me estremecieron. Me recordó la noche en que yo misma había contemplado tomar la botella de veneno que mi abuelo guardaba en la alacena. ¿Sería ese el camino? Yo, no sé si puedo hacerlo, admití con la voz apenas audible. No dije que tú tuvieras que hacerlo, respondió con calma. Solo que necesitaba suceder. Y yo ya tengo experiencia en esos asuntos. La miré con asombro. Había algo en ella que iba más allá de una simple viuda amable. Era como si llevara en su interior una fuerza antigua, un conocimiento oscuro pero necesario. ¿Por qué nos ayudaría?, me atreví a preguntar. Sus ojos se nublaron de recuerdos. Porque cuando yo tenía tu edad, nadie me ayudó. Y me prometí a mí misma que, si algún día podía impedir que otra niña sufriera lo que yo sufrí, lo haría, sin importar el costo. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No necesitaba más explicaciones. Doña Beatriz entendía. Y estaba dispuesta a hacer lo que yo no me atrevía. Esa tarde me quedé en su casa hasta que oscureció. Me explicó el plan. Yo regresaría al día siguiente con la excusa de que había dejado a Chayito enferma en su casa. Él no sospecharía mucho, acostumbrado como estaba a no importarle nada de nosotras. Esa misma noche, ella actuaría. Un accidente, dijo con serenidad. Un viejo borracho que se queda dormido con el cigarro encendido. Nadie preguntará demasiado. Salí de la casa azul con el corazón dividido entre miedo y esperanza. Chayito caminaba a mi lado, más tranquila que en semanas, con un pedacito de pan en la mano y una tímida sonrisa en los labios. Yo la miraba y pensaba, lo que sea necesario. Lo que sea necesario para que vuelva a sonreír. Esa noche, en nuestra cama dura del cuarto trasero, la abracé con fuerza y le susurré al oído. Pronto, hermanita. Pronto estaremos a salvo. No sabía aún qué precio tendría esa seguridad. Pero ya no había vuelta atrás. La madrugada siguiente la recuerdo como si aún estuviera aquí, pegada en la piel como cicatriz vieja. El aire estaba frío, y mientras me preparaba para volver a la casa de don Laureano, sentía que cada paso me llevaba directo a una encrucijada de la que no habría retorno. Doña Beatriz me entregó un frasquito pequeño con un líquido oscuro. No tendrás que usarlo tú. Solo llévalo y déjalo en la alacena de la cocina, como quien acomoda cualquier cosa. Yo sabré qué hacer después. Lo importante es que hoy todo parezca normal. Tu hermana se queda conmigo. Tú vuelve como si nada y sirve la cena con calma. Cuando él esté inconsciente, el resto déjamelo a mí. Me temblaban las manos al guardar aquel frasco en el canasto de ropa que fingía llevar a lavar. Sentí que pesaba como piedra, aunque apenas ocupaba la palma. Antes de salir, me acerqué al cuarto donde Chayito dormía. La vi tranquila, con el gato negro enroscado junto a ella. Besé su frente y me prometí que esa sería la última noche que dormiría bajo el miedo. El camino hacia la casa de don Laureano se me hizo eterno. Cada árbol parecía mirarme, cada piedra del sendero me juzgaba. Cuando llegué, él estaba sentado en el portal, fumando su cigarro de hoja como si nada. Ni siquiera preguntó mucho por Chayito cuando le dije que seguía enferma en la casa de doña Beatriz. Solo gruñó, satisfecho de que no estuviera allí. Ese día trabajé como si todo fuera igual, molí maíz, barrí, cociné. Pero cada movimiento estaba cargado de una tensión que me quebraba por dentro. Cuando el sol comenzó a caer y el aire se volvió más fresco, supe que la hora se acercaba. Prepare una cena abundante. Maté una gallina,
Hice un guisado con calabaza, serví tortillas recién salidas del comal y puse a la vista una botella de mezcal, llena hasta el borde. El olor a comida llenó la casa y él entró con los ojos brillantes de gula. ¿Y esta fiesta?, preguntó con suspicacia. Ninguna, abuelo, respondí con la mirada baja. Solo pensé que después de tanto trabajo merecía una buena cena. Eso le bastó. Los hombres como él se derriten con un poco de adulación. Se sentó y comió con avidez, sirviéndose vasos de mezcal uno tras otro. Yo lo observaba en silencio, sintiendo que cada trago lo acercaba más a su final. El frasco de doña Beatriz estaba ya vacío, mezclado con la botella que él ahora vaciaba con entusiasmo. Poco a poco su voz se arrastraba, sus movimientos se volvían torpes. A mitad del tercer plato, se le cayó la cuchara de la mano y su cabeza comenzó a vencerse hacia adelante. Esperé en silencio. Los ronquidos pesados confirmaron que estaba completamente inconsciente. Con manos temblorosas, coloqué el quinqué en la ventana, la señal acordada. Minutos después, escuché golpes suaves en la puerta trasera. Abrí y allí estaba doña Beatriz, vestida de negro, con una serenidad que me heló y me reconfortó a la vez. ¿Está hecho?, preguntó. Asentí. Duerme como piedra. Ella avanzó con pasos firmes hacia el comedor. Yo no pude seguirla. Me quedé en la cocina, con el corazón golpeándome el pecho. Escuché ruidos, muebles arrastrándose, un estrépito, el silencio después. Cuando regresó, me miró con calma. Ya no tienen nada que temer, dijo con voz baja. Ve por tus cosas y regresa con tu hermana. Esta noche termina todo. Obedecai. Recogí nuestras ropas, la muñeca de trapo de Chayito, la Biblia vieja de mamá y su retrato amarillento. Cuando volví a la cocina, el resplandor anaranjado se alzaba por la ventana. La casa ardía. Un cigarro encendido, murmuró doña Beatriz, con la voz tan tranquila como si hablara del clima. Así dirán mañana. Caminamos hacia el pueblo sin mirar atrás. El fuego iluminaba el cielo, pero yo solo podía pensar en Chayito, que nos esperaba en la casa azul. Cuando entré y la vi correr hacia mí, sentí que se me desgarraba el alma. La abracé con fuerza, le besé el cabello y le prometí en susurros, nunca más te dejaré sola. Esa noche dormimos juntas en un cuarto limpio, con sábanas suaves, y por primera vez en mucho tiempo, Chayito descansó sin pesadillas. Al amanecer, como era de esperarse, el comisario llegó a la casa de doña Beatriz. Yo escuchaba escondida en la cocina mientras ella hablaba con él en la sala. Una desgracia, decía el hombre. La casa se consumió hasta los cimientos. Encontramos un cuerpo adentro. Nadie duda que era Laureano. Seguro se quedó dormido con el cigarro. Un vicio que siempre le advertí, respondió doña Beatriz con tono de resignación. Menos mal que las niñas estaban conmigo. La pequeña tenía fiebre y no quise que pasaran la noche solas. Dios las protegió, concluyó el comisario. Ahora, ¿qué será de ellas? Se quedarán conmigo, respondió con firmeza. Soy viuda, tengo espacio. Y estas niñas ya sufrieron bastante. El comisario aceptó sin mayor cuestionamiento. En el pueblo todos sabían del carácter áspero de don Laureano, nadie lo lloró demasiado. El incendio se convirtió en chisme de unos días, luego en olvido. Así comenzó nuestra nueva vida en la Casa Azul. Con doña Beatriz aprendimos no solo a bordar y cocinar mejor, sino también a curar heridas del alma. Ella nos enseñó a reconocer las plantas que calman el dolor y las que dan fuerzas, a preparar tés que apaciguan las pesadillas, a usar los hilos no solo para coser, sino para bordar belleza en la pobreza. Chayito volvió poco a poco a reír. Sus ojos recuperaron el brillo. Se convirtió en una muchacha estudiosa, con sueños grandes. Años después, logró ser maestra, cumpliendo el deseo de mamá. Yo me quedé con los bordados. Convirtieron mis manos en sustento y respeto. Pasaron los años y la gente de la región comenzó a conocerme como doña Lenita de los bordados. Doña Beatriz nos acompañó hasta que partió en paz, ya anciana, dejándonos la Casa Azul y sus secretos. Hoy, a mis 85 años, cuando miro atrás, sé que hice lo que debía hacer. Algunos me llamarían asesina si supieran la verdad.
Pero yo no siento remordimiento. La justicia de los papeles jamás nos habría protegido. Fue necesario manchar unas manos para salvar a unas niñas. Si les cuento esto ahora, mis queridos, no es para asustarlos, sino para recordarles que en la vida la verdadera valentía no siempre es gritar, sino proteger. Que incluso en la oscuridad más densa, siempre hay un hilo de esperanza que se puede bordar en el corazón. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal de Historias de Carmen y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos relatos. Comparte este vídeo con alguien especial y nos vemos en la siguiente historia.